Amén. Puesto los ojos en Jesús. Entonces recordamos que el apóstol Pablo en una ocasión, él estaba diciendo que hay que poner los ojos en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Y en una ocasión él dijo: sed imitadores de ¿quién? De mí, como yo soy imitador de él. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo sed imitadores de mí, él está hablando de que hay alguien en quien se debe poner siempre la mirada. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no está hablando de la confianza que una persona puede tener hacia la otra persona. Porque cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, nosotros podemos pensar y automáticamente traemos a nuestra mente que no podemos confiar en las personas. No es así. O sea, nosotros podemos confiar en las personas. Cuando habla de maldito el hombre que confía en el hombre, está hablando de poner esa esperanza en alguien que no puede hacer más que humanamente tal vez ayudarnos en las posibilidades que él puede. Entonces, cuando la Biblia está hablando que no hay que poner nuestra mirada en el hombre o nuestra confianza, no está hablando en que no tengamos amigos o que de pronto despreciemos a las personas que están con nosotros, no. Sino que está hablando de que no confiemos mucho más allá como algo o como alguien que puede solucionar nuestros problemas. Porque hay que recordar que el único que soluciona los problemas es ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el único que puede solucionar los problemas, que puede solucionar conflictos por lo cual nosotros podamos atravesar en algún momento o en alguna instancia de nuestras vidas. Entonces, por eso es que tenemos aquí estos versículos donde vimos la semana pasada por qué hay que ponerlos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación. Porque solamente en Él hay salvación. La Biblia es bien clara y dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien, dado a los hombres, en quien podamos que podamos ser salvos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, porque Él es el autor de eterna salvación para el hombre. Y porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la muerte de Él y a través de nuestra aceptación a ese sacrificio, podamos encontrar ¿qué? Vida eterna. Entonces, es bien, es verdad que el Señor murió por ¿quién? Sí, el Señor murió por toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él no estuvo muriendo simplemente por una clase de gente o por ciertas personas. Él murió por ¿quién? Murió por el mundo entero. Murió por el mundo entero. Ahora, si el Señor murió por el mundo entero, entonces toda la gente podrá ser salva. ¿Por qué no podrá ser salva si Él murió por todo el mundo? Entonces es verdad que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él murió para que todas las personas puedan alcanzar la vida eterna. Ahora, ya no depende del Señor que la gente alcance o no alcance la vida eterna. Ahora, ¿de quién dependerá? Ahora depende de cada ser humano. Si las personas que viven en el mundo no aceptan el sacrificio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, ¿de quién será la culpa que mañana ellos no puedan alcanzar la salvación? La culpa es del hombre. No es que el Señor murió para que todo el mundo sea salvo sin importar las cosas que ellos hagan. No, Señor. El Señor murió por todo el mundo con el fin de que el hombre individualmente pueda buscar al Señor Jesucristo y pedir perdón por sus pecados. Por eso recordamos que en una ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba hablando en el primer discurso, en el libro de los Hechos, capítulo 3:37, cuando él está hablando, 2:37, cuando él está hablando acerca de Jesucristo, de que lo habían matado al Señor. Entonces la gente comenzó a decirle a él: varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Para qué? ¿Para que la sangre de quién? Para que la sangre de este inocente, entonces ellos lo vieron como inocente. Quiere decir que la gente reconoció que el que murió en la cruz del Calvario no fue digno de morir. No fue digno de morir. ¿Por qué ellos reconocieron eso? Porque ellos dijeron, no, el que murió en la cruz del Calvario no fue digno de haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, claro, porque ellos reconocieron, porque el hombre en sí reconoció que el que había muerto no tenía pecado, pues. No tenía pecado, o sea, no tenía razón de haber muerto, porque era justo. Entonces, lo que ellos vieron fue que la muerte de Jesús era una muerte que injusta. Que era una muerte injusta, era una muerte que no había sido bien planificada posiblemente, o no había sido una manera correcta de hacer sentencia, y que lo habían hecho de una forma incorrecta. Entonces, cuando ellos vieron eso, ¿pero por qué se dieron cuenta ellos de eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón para que ellos se den cuenta de eso? ¿Por qué se dieron ellos cuenta de que la muerte de Jesús no era una muerte correcta? Que habían hecho un juicio que no era el verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo ellos pudieron darse cuenta de que Jesús no había tenido culpa de lo que a él lo estaban acusando? Claro. Entonces, por lo que el apóstol Pedro les estaba a ellos diciendo, pues. Entonces, el apóstol Pedro, ¿qué es lo que hizo? Hizo un recuento, hizo un historial desde el momento en que se había profetizado acerca de este hombre que era el Mesías. Hizo un recuento desde toda la historia. Y finalmente pues él les dijo que había muerto por causa de quién, de los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Ajá. ¿Qué haremos entonces para que la sangre de este inocente no caiga sobre nosotros? Entonces, ahí fue cuando el apóstol le dijo, bueno, si ustedes quieren que la sangre de ese inocente no caiga sobre ustedes, ¿qué era lo primero que debían de hacer? Reconocer a quién. Tenían que reconocer el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Era lo primero. Reconocer el sacrificio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario por los pecados. Una vez que el hombre ya reconocía esto, quiere decir que entraba en un periodo de creencia. Entraba en una etapa donde sus pensamientos posiblemente fueron cambiados, podríamos decir así, de la manera en que ellos tenían de pensar. Porque cuando alguien no es cambiada su forma de pensar, entonces seguirá pensando ¿qué? Lo mismo que pensaba antes, pues. Pero para que alguien pueda cambiar su forma de pensar, entonces debe de estar convencido de algo. Si no está convencido de algo, la persona no puede cambiar su forma de pensar. Ahora, imaginémonos solamente algo. Imaginémonos. Si tenemos a una persona que piensa que la noche es blanca. Imaginemos que tenemos una persona que piensa que la noche es blanca y él ve la noche blanca. Para que él cambie sus pensamientos, ¿qué debería de hacer alguien? Claro, si tenemos a una persona que piensa que la noche es blanca, ¿cómo puede alguien cambiar ese pensamiento? ¿Cómo podría alguien cambiar ese pensamiento? ¿No es cierto? Mientras alguien no lo convenza
de que la noche no es blanca, seguirá con su forma de pensar, pues, y seguirá pensando que la noche es blanca. Entonces, para que alguien pueda cambiar sus pensamientos, ¿no es cierto?, deberá de hablar con esa persona, demostrarle que la noche no es blanca. Cuando esa persona le haya demostrado y lo haya convencido de que la noche es negra, entonces la persona podrá cambiar sus pensamientos. Pero si no se lo convence, no puede cambiar sus pensamientos. Solamente cuando sus pensamientos son cambiados, entonces también sus ideas son cambiadas. Si una persona tiene una idea y tiene un pensamiento, él pensará y vivirá por los pensamientos o por las ideas que esa persona tiene. Y si es posible, estará dispuesto a ir a donde sea por ese pensamiento o por esa idea que tiene. Porque está convencido, pues. Porque está convencido de sus ideales, de su idea. Entonces, para que alguien pueda cambiar de pensamiento, alguien debe convencerlo o alguien debe demostrarle la realidad de la vida. O alguien debe demostrarle cuál es la verdad, cuál es la realidad, para que solamente de esa manera alguien pueda ser cambiado y pueda ser transformado. De otra manera no puede haber cambio, no puede haber una transformación, porque si no se cambian los ideales, no se podrá vivir de la forma que alguien desea vivir. Entonces fue allí donde el apóstol Pedro a estas personas les habló hasta que finalmente ellos entendieron y comprendieron de que el que había muerto en la cruz del Calvario era inocente, pues. Ahora sí sus pensamientos fueron cambiados, sus ideas fueron cambiadas. Entonces ya no estaban pensando lo mismo que pensaban antes. Ahora comenzaron a pensar diferentes. Ahora ya sus ideales ya no eran los ideales que ellos tuvieron al principio, cambiaron sus ideales. ¿Pero por qué? Por una realidad, por una verdad nueva que ellos adquirieron. Por una realidad nueva que ellos adquirieron. Una vez que ellos adquirieron esta nueva realidad, entonces ahora sí el hombre está dispuesto a hacer o a vivir conforme a su nuevo ideal, conforme a su nueva creencia. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí en esta mañana? Ajá. Pero hace unos, más o menos, imaginémonos unos cuantos años atrás, que alguien no conocía al Señor. Por ejemplo, yo le puedo preguntarle al hermano Macías. Hermano Macías, ¿hace cuántos años usted conoció al Señor? Desde aquí para atrás. O que usted se reconcilió, como sea. $10 años. Ya ahí tuvo un periodo posiblemente en que no asistió a la iglesia, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, más o menos, ¿qué tiempo hace ya? ¿Cuántos? 7 años. Entonces, hace 7 años, le pregunto ya a usted, hace 8 años atrás, ¿venía usted a la iglesia? No, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hoy está en la iglesia? Claro, entonces porque hubo una regeneración, podríamos llamarle así, en sus pensamientos. Ahora, cuando la persona, imaginemos entonces, si nosotros estamos aquí y antes no veníamos, alguna razón debe de existir, pues. Alguna razón debe de existir para estar hoy aquí, pues. Porque hace algunos años atrás, antes que usted conozca al Señor, no era su prioridad venir a la iglesia, pues. Su prioridad era cualquier otra cosa, menos venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué cambió eso? Porque sus ideales también cambiaron, pues.
porque sus creencias también cambiaron. Porque usted ahora cree diferente a lo que creía antes. Ahora usted piensa diferente a lo que pensaba antes. Ahora usted tiene un ideal. ¿Y cuál es el ideal que nosotros hoy tenemos? Entonces nuestro ideal es guardar nuestras vidas. ¿Para qué? Para un día poder estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero antes no pensábamos eso. Antes pensábamos en cualquier otra cosa. Antes el hombre pensaba posiblemente en trabajar, ¿no es cierto? En tener dinero, en malgastar el dinero, en irse tal vez a diversiones y gastar todo lo que tenía. Eso eran las prioridades. Pero ahora no. Ahora una de nuestras prioridades es venir a la casa de Dios, alabar al Señor Jesucristo, y lo poco o lo mucho que nosotros tengamos en cuanto a lo económico, poderlo gastar si es posible o ahorrarlo, no sé, pero todo en comunión ¿con quién? Con la familia. Pensando ya ahora de una forma diferente, pensando ahora ya de una forma distinta. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos han sido cambiados, pues. Porque nuestros ideales ya no son los mismos ideales de antes. Porque nuestros principios ya no son los mismos principios que tuvimos hace algunos años atrás. Ahora hemos cambiado. Ahora tenemos un nuevo ideal. Ahora tenemos una nueva experiencia. Ahora tenemos una nueva esperanza. Y luchamos por alcanzar aquello por lo cual hoy nosotros estamos luchando. Mire, y hay mucha gente que tiene razón en lo que dice. Porque hay algunas personas que a veces usted conversa, ¿no es cierto?, con algunas personas que de pronto lo conocieron a usted y le dicen, oye, a ti te lavaron el cerebro. ¿Se han escuchado eso? Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón en decir te lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro posiblemente, donde están nuestras ideas, estaban confundidas. No tenían prioridad. Vivíamos por vivir. Pero desde que conocimos al Señor Jesucristo, el Señor hizo una transformación. El Señor hizo algo extraordinario. El Señor ha cambiado, ha lavado nuestros pensamientos, ha lavado nuestra mente. Y hoy tenemos más claras las cosas que ayer. ¿Las tenemos o no tenemos más claras? Claro que sí, pues. Porque yo estoy 100% seguro que si usted se gana $100 en un día, usted ya no piensa en gastárselos todo. Usted lo primero que hace es pensar en la familia. Eso es lo primero que usted hace. Pero anteriormente posiblemente no. Usted se ganaba $100 en el día. Dice, bueno, me gané $100 en el día. Esos $100 los voy a guardar porque están fuera de la semana. Y usted se los guardaba pensando en que usted tenía que disfrutar de esos $100 porque usted se los había ganado. Pero no, pero ahora nosotros ya pensamos diferente. Ahora nosotros pensamos en que si nos ganamos esos $100 no lo vamos a malgastar, tenemos que distribuirlo en la familia. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ¿no? Bien, seguimos. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Porque toda fuerza se inclina ante Él. Porque toda fuerza, eso es lo que vimos, toda fuerza debe de estar inclinada y se dobla, dice la Biblia, toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y debajo de la tierra todo se dobla bajo la autoridad y el poder de Él. Porque con Él nos sobreponemos a toda tempestad del mundo. Porque en Él nosotros nos sobreponemos a toda tempestad del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara y dice que ya no estamos solos, que el Señor que pelea por nosotros. Entonces nuestra lucha ya no es nuestra lucha. Ahora nuestra lucha es la lucha ¿de quién? Del Señor, pues. Por eso dijeron en una ocasión Eliseo, mayor es quién. Mayor es el que está conmigo o con nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos da la salida
a toda dificultad. El Señor nos da salida a todos los problemas. Por más difícil que se presenten, siempre hay una salida. Siempre hay una salida, siempre el sol va a brillar para su pueblo, siempre el Señor hará brillar el sol para su iglesia, por más tempestad que haya, por más tinieblas que existan, por más problemas que puedan llegar al pueblo del Señor, siempre Dios nos dará la salida. Escuche bien, siempre el Señor tiene la salida. Así que, queridos hermanos, no nos desesperemos más, porque el Señor tiene la salida para nuestros problemas. El Señor tiene la salida para nuestras dificultades. El Señor tiene la respuesta para nuestros problemas. Ahora, si no lo dejamos actuar a Él, si no permitimos que Él actúe, entonces ya no es culpa del Señor. Entonces la Biblia dice: echad sobre vosotros ¿qué? O sobre mí, dice el Señor, echad sobre mí ¿qué? Todas vuestras cargas. Ajá. Si Él dice: echad sobre mí todas vuestras cargas, y nosotros no las echamos sobre Él, y nosotros queremos llevar nuestras cargas, ¿la culpa de quién es, pues? De nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos, pues. Porque no confiamos, porque pensamos de que el Señor no está en condición de poder solucionar nuestros problemas. Pero la Biblia es bien clara, dice: echad sobre mí vuestras cargas, que yo os haré descansar. Entonces, la Biblia es bien clara, queridos hermanos. Si nosotros comprendemos y entendemos que el Señor es quien nos da descanso. Por eso el Señor fue bien claro y dijo: venid a mí todos. Él no dijo: venid a mí el que quiera. Él dijo: venid a mí todos. ¿Quiénes son todos? Todos, sin excepción. Venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados. Ajá. Que yo os haré descansar. ¿Por qué el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados? Porque Él conoce, pues. Porque Él conoce, porque Él sabe. Porque Él entiende de que somos humanos y que como humanos nos vamos a cansar. Que como humanos vamos posiblemente a tropezar en algún momento. Que como humanos necesitamos la protección y la ayuda de Él. Él conoce y Él sabe bien eso. Él sabe que somos barro y que en algún momento como barro nos vamos a quebrantar o vamos a tener tal vez alguna falla. Él conoce todo eso, pero Él siempre está diciendo que vengamos a la presencia de Él para Él volvernos a restaurar, para Él volver a restaurar a su pueblo, para volver a restaurar a su iglesia, para volver a restaurar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, pues. Porque Él nos ama, porque el amor de Él es incondicional. Él no está esperando que nosotros tal vez demos algo para Él amarnos. Él no está esperando que de pronto usted traiga algo especial para Él decir: bueno, por lo que me trajiste te voy a amar. No. Él nos ama por lo que somos. Él nos ama porque existimos. Él nos ama porque somos pecadores. Él nos ama porque sabe que necesitamos de Él. Él nos ama porque sabe que somos seres imperfectos, pero que en las manos del Señor Jesucristo estamos buscando esa perfección, estamos buscando ese anhelo y estamos buscando lo que nosotros requerimos para nuestra vida y para nuestra salvación. Entonces no es que Él nos ama porque nosotros somos especiales, de ninguna manera. Él dice que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Cuando estoy hablando de que somos especiales, me estoy refiriendo ante los ojos de las personas. ¿Por qué? Porque las personas actuamos según lo que vemos. ¿Sí o no? Sino que las personas actuamos según los que vemos. Porque si, imaginémonos que usted va solamente a una tienda donde venden ropa, y al ingresar una persona a la tienda, el que lo está atendiendo
Ingresa primeramente una persona, el que está en la tienda lo va a atender porque debe de atenderlo. Y de pronto esa persona ingresó, bueno, de una forma normal, como cualquier persona, ¿sí? Con apariencia de humildad. E ingresa una persona con apariencia de ejecutivo. ¿Qué es lo que hará la persona que está atendiendo? Ajá. Rápidamente sus pensamientos ¿qué? Cambian y da prioridad a la persona que tiene apariencia de ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos así actuamos. Nosotros los seres humanos así vemos las cosas, pero más Dios no ve las cosas así. Dios ve las cosas por igual. Dios ve las cosas, al hombre lo ve como hombre necesitado de él, sea pobre, sea rico, sea mendigo, sea hombre, sea mujer, sea pequeño, sea grande. Dios lo ve como un ser humano necesitado de perdón. Y Dios actúa para con todos de la misma manera. De la misma manera y de la misma forma Dios actúa. Entonces, queridos hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él nos está mirando y porque Él también nos sacará adelante de toda tempestad, por más difícil que ésta sea. El Señor da seguridad en el libro de Hebreos capítulo 24 al 27. Si alguien me puede ayudar a leer. Libro de Hebreos 11, 24 al 27. El Señor nos da seguridad. 24, 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Moisés estaba mirando allí? Porque si él hubiera visto seguridad en Egipto, ¿por qué salía de Egipto? Pues, a ver, dígame, si usted ve seguridad en algún lugar, ¿saldrá de ese lugar? Imaginémonos solamente que estamos en medio de una tempestad. Estamos en una tempestad donde está cayendo lluvia de una manera torrencial. Y usted está en medio de esa lluvia torrencial. Está debajo de un árbol. Pero a 1 kilómetro hay una casa. Usted está en medio de una tempestad donde está lloviendo fuerte y usted está debajo de este árbol. Y a 1 kilómetro del árbol hay una casa. Usted ya está en el árbol, está debajo del árbol. Pero la tempestad está fuerte. Pero a 1 kilómetro está una casa. ¿Se queda usted debajo del árbol? ¿Por qué? Porque el árbol se puede caer, se va a mojar, posiblemente no sabe hasta qué hora va a llover. Entonces, ¿había seguridad en el árbol? Sí. Porque al final de cuentas algo se podía tal vez amparar. Pero no había una seguridad total. Mayor seguridad habría ¿dónde? En la casa. Entonces, ¿por qué Moisés dejó Egipto? Para ir a sufrir persecución, para ir al campo. ¿Por qué él decidió
dejar Egipto. ¿Acaso no tenía seguridad en Egipto? Era el hijo de la hija de Faraón, aunque adoptivo, pero era hijo. Porque él no tenía seguridad en ese lugar, pues. No la seguridad física. No nos referimos a esa seguridad física porque siendo hijo de la hija de Faraón tenía toda la seguridad física del mundo. Pero él no tenía seguridad espiritual. Él sabía que si él permanecía así como estaba, de esa forma, todo lo físico, todo lo material, un día tendría que acabarse. Pero ¿qué sería de él? ¿Qué sería de su existencia? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de su relación de él para con Dios? Entonces, no había seguridad. Aunque había seguridad física, sí, pero no había seguridad eterna. Porque al final de cuentas, querido hermano, lo que nos debe de interesar a nosotros es la seguridad eterna de nuestras almas. Eso es lo que nos debe a nosotros importar, la seguridad eterna de nuestras almas. Por eso el Señor dijo, bueno, ¿y de qué sirve si ganare qué? Si ganare todo el mundo, pero pierdes tu alma. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde? ¿Dónde queda la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? ¿En dónde? Entonces, por eso el Señor dijo, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo? Todo, que todo el mundo esté a sus pies, que haya adquirido todo. No quiero decir que sea malo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de vivir una forma agradable en la tierra, con lo que Dios nos bendice. Pero él dice, pero si ganares todo el mundo y perdieres tu alma, ¿en dónde está la ganancia? ¿En dónde está la ganancia? Porque imaginémonos, si usted tiene un negocio, ¿Para qué pone usted un negocio? ¿Para perder o para ganar? Para ganar, pues. Porque para perder nadie va a poner un negocio, pues. Si usted pone un negocio, cualquiera que este sea, imaginémonos que sea una tienda, ¿no? Si usted invierte $100 a la semana, y si gana, imaginémonos, si en la semana usted ya hizo cuenta y salieron $102, ¿hay o no hay ganancia? Hay ganancia, aunque no mucho, pero hay ganancia. Pero si usted saca cuenta, y en la semana usted sacó toda cuenta y salieron 99, ¿hay ganancia? Hay pérdida, aunque sea un centavo, pero es pérdida. Entonces, ¿dónde está el disfrute del esfuerzo? ¿De qué está valiendo el esfuerzo suyo? Si a final de cuentas, para ir otra vez al mercado, debe usted sacar dinero, no de lo que usted ganó, sino de tal vez de otro trabajo que usted tiene aparte. ¿Dónde está el disfrute del negocio? ¿Dónde está el disfrute de la ganancia? ¿Dónde está la satisfacción de tener la tienda? No existe. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo si al final de cuentas tiene que morir? Y cuando el hombre muere, tiene que dar cuenta, pues, a Dios. Pero no va a dar cuenta a Dios del negocio que él tuvo. No, él va a dar cuenta ¿de qué? De su vida. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo desperdició sus días? ¿Cómo desperdició los meses?
cómo desperdició los años, cómo desperdició los años que tuvo de existencia en esta tierra. Y el Señor le va a preguntar y le va a decir, bueno, ¿y dónde está la ganancia que tú tienes con tu existencia? ¿Qué hiciste para mí? ¿O qué hiciste para el bienestar de tu alma cuando estuviste en la tierra? Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Si final de cuentas, si el hombre cuando está vivo puede hacer lo que quiera, pero cuando muere no podrá hacer absolutamente nada, aunque haya dejado planes en su vida. No podrá hacer nada. Una vez que el hombre muere, no podrá hacer nada, aunque sus planes hayan sido majestuosos, ya no podrá llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el hombre? Con todo lo que ganó, con todo lo que tuvo, con todo el esfuerzo que hizo. ¿De qué le sirvió? De nada. Porque Job dijo, desnudo vine, ¿y qué? Y desnudo me iré. Bendito sea que el nombre del Señor Jesús. Pero bueno, si con la muerte se terminaran los días del hombre, ¿de qué valdría que nosotros estuviéramos aquí? ¿Sí o no? Si con la muerte del ser humano se termina la existencia del hombre, ¿para qué nos esforzamos nosotros viniendo a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál sería el beneficio nuestro si al morirme yo o al morirse usted, ahí se acaba todo? ¿Cuál sería el beneficio? Ninguno. No habría beneficio. Pero ¿por qué estamos nosotros aquí? Ajá. Porque hay que recordar que el hombre es un ser eterno. El hombre es un ser eterno. Por eso la Biblia es bien clara y Hebreo dice, como está determinado para el hombre que muera ¿qué? Que muera una sola vez. Y después de la muerte ¿qué? El juicio. Como está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que el hombre, todo ser humano tiene que morir. Sea cristiano o no sea cristiano, todo ser humano tiene que morir. Pero después de la muerte, después de que este cuerpo va a la tierra, dice la Biblia, y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, quien lo dio. Entonces, existe una resurrección, pues. Existe una resurrección. ¿Y por qué creemos que existe una resurrección? Ajá. Porque la Biblia dice que Jesús fue ¿qué? ¿Qué fue? ¿Primicia de quién? De los que durmieron. Primicia. Ahora, si yo hablo de primicia, ¿qué quiere decir primicia? El primero. Quiere decir que si hay una primicia, quiere decir que hay un primero, quiere decir que habrá un segundo. Entonces, si tenemos un huerto, imaginémonos un huerto de eucalipto. Porque el cementerio es un huerto de muertos que algún día tienen que levantarse. No crea que los que están en el cementerio ya quedaron perdidos para siempre. No, tendrán que un día levantarse. Solamente ellos son como un huerto de muertos. El cementerio es un huerto de muertos que en algún momento tendrán que levantarse a rendir cuenta a su creador,
por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. No es que quedaron perdidos para siempre. Ellos están esperando el momento de levantarse. Entonces, si tenemos un huerto, y yo digo, de todo este huerto, este de aquí es la primicia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que saqué uno primero y que antes de ese nadie puede ser vendido. Yo digo, esta es la primicia. Y mientras yo tenga la primicia, ningún arbolito se puede vender. Después que yo ya saco y vendo el arbolito que es la primicia, ¿qué quiere decir eso? Que puedo venderlos los demás. Entonces, cuando el Señor dice primicia de los que durmieron, está diciendo que Él fue el primero de la resurrección y que los demás tendrán que esperar el día en que el Señor los llame a juicio para ellos levantarse de donde quiera que estén, donde quiera que hayan quedado sus restos, tendrán que levantarse para venir a dar cuenta. ¿A quién? A su Creador, pues. Porque no crea que nosotros nacimos o venimos a la existencia de la nada. No, Señor. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí por la evolución, no. Nosotros estamos aquí porque un creador nos hizo. Y si un creador nos hizo, Él nos traerá a cuenta y nos pedirá cuenta de lo que nosotros hicimos o de lo que dejamos de hacer. Así que no somos libres para hacer lo que nosotros querramos. Aunque creemos que somos libres, aunque creemos que no tenemos que rendirle cuenta a nadie, aunque el hombre piensa que él es un ser libre, que puede vivir como él quiera y que puede actuar como él quiera actuar, no es así. El hombre está equivocado. El hombre tiene un dueño, tiene un creador, tiene alguien quien lo diseñó y un día lo va a traer a cuenta y le va a decir, bueno, ven y pongámonos a cuenta con todo lo que hiciste o con todo lo que dejaste de hacer o con todo lo que no quisiste hacer. Así que nosotros, queridos hermanos, no estamos para solamente pasar el tiempo. Nosotros no estamos en esta tierra solamente para ocupar un lugar en el espacio. No, nosotros estamos aquí para vivir una vida agradable delante de Dios. No solamente nosotros, todos los seres humanos deberían de vivir agradable delante de Dios. Bueno, pero cuando el Señor venga, dice la Biblia, que Él encontrará todavía fe en la tierra. Encontrará a alguien todavía que lo espere a Él y que lo ame incondicionalmente. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Creyeron en el porvenir sin haberlo obtenido. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así es. Entonces, ¿por qué tenemos que poner nuestra mirada en Jesús? Porque somos peregrinos. Porque aunque vivimos en esta tierra, aunque nacimos en esta tierra, aunque hemos sido criados en esta tierra, aunque nos alimentamos en esta tierra, pero nuestra procedencia no es terrenal. Nuestra procedencia es ¿qué? Es celestial. Entonces, está diciendo claramente allí el versículo, que sin ellos haber visto lo prometido, no lo vieron, no lo tantearon, pero sin embargo ellos se sostuvieron como mirando ¿a quién? Al invisible.
Se sostuvieron, quiere decir, o sea, que ellos tenían una creencia. Y para que ellos estén mirando a aquello que no veían, deberían de haber tenido pues un pensamiento diferente a los demás. ¿Sí o no? Tenían que haber tenido un pensamiento diferente. Es como cuando el Señor le dijo a Noé: Noé, constrúyete el arca. Pero en ese tiempo no llovía. ¿Para qué iba a construir un arca? Si no llovía. Si solamente las siembras crecían con el vapor que salía pues del mismo suelo. Entonces, ¿cómo era algo posible que un hombre construya un arca en medio de un lugar desierto donde no había llovido jamás? Era una locura, pues. Sino que era una locura. Era una locura, pues. Es como que alguien vaya, qué sé yo, al Everest y diga: aquí en el Everest me voy a bañar con agua salada porque aquí hay una piscina de agua salada. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién creerá eso? Nadie, pues es una locura. Es una locura. Y alguien me diga: no, y es algo natural, no es algo artificial. Ahí hay una piscina no artificial, sino que es algo natural. Entonces la gente va a decir: eso es una locura. Entonces, era lo mismo que estaba ocurriendo con Noé, pues. ¿Cómo era posible que Noé iba a construir una arca? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito del arca? No ahogarse. Pero ¿cómo se iban a ahogar en seco? Ajá. Entonces, imaginémonos cómo esas personas de las que habla Hebreo se mantuvieron creyendo en algo que jamás alcanzaron a ver. Por lo menos Noé vio el arca que subió en las aguas. Noé vio cuando llovió. Noé fue testigo porque él estuvo dentro del arca. Pero estas personas de Hebreo que no vieron nada, ¿cómo podían ellos sostenerse todavía creyendo? Ajá. Si a final de cuentas murieron. Dice la Biblia, murieron como acariciando las promesas, pero nunca fueron testigos de ellas. Nunca fueron testigos de ellas. Entonces me pregunto yo en esta mañana, ¿cuál es nuestra idea? ¿O cuál es nuestro pensamiento para claudicar o para dejar de pensar que todo lo que el Señor ha expresado, que todo lo que el Señor nos ha dicho, que todas las bendiciones que están en la Biblia, cuál es nuestro pensamiento para no creer en ellas? Si somos testigos, si tenemos las Escrituras, si tenemos la palabra de Dios expresa, si somos testigos de todo lo que el Señor ha hecho, ¿por qué entonces podemos claudicar nosotros en nuestros pensamientos? ¿Por qué nosotros ahora podemos claudicar o dejar de pensar de que el Señor va a tardar o que sus promesas no se van a cumplir? ¿Por qué tenemos nosotros que claudicar en aquello? Si estas personas, dice la Biblia, que murieron sin ver, pero creyendo en que lo que estaba allí era algo real y que lo que el Señor les había prometido era algo que realmente iba a llegar, aunque ellos no lo iban a ver, aunque ellos no iban a ser testigos, pero tenían la seguridad que alguien iba a ser testigo de eso. Entonces, ¿por qué no alentarnos nosotros? ¿Por qué no alentar nuestras vidas? ¿Por qué no alentar nuestras almas? ¿Por qué no alentarnos nosotros mismos? ¿Y por qué no nosotros dar esa gloria y esa honra a aquel que lo merece? Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que descendió siendo Dios mismo a morir por nuestros pecados. ¿Por qué claudicar todavía en pensamiento? ¿O por qué tratar de quedarnos posiblemente en nuestras casas
casa sin venirle a dar la gloria, la honra a aquel que se lo merece, a darle pleitesía, a honrar a aquel que nos dio la vida, aquel que murió en la cruz del Calvario y que hoy está esperando que su pueblo en algún momento se levante para estar juntamente con él. Entonces, es tiempo, queridos hermanos, de comenzar a levantarnos de ese sueño en el cual nosotros hemos caído espiritualmente. Es tiempo de despertarnos de ese sueño espiritual y es tiempo de no conformarnos a este mundo. Porque recuerde, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos pasan con él. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, queridos hermanos. Y si usted cree que no puede hacer la voluntad de Dios, el Señor dijo, si alguien tiene falta de algo, pídamelo a mí, que yo le daré en abundancia. Si usted cree que no puede tener esa fe, o que no puede usted mantenerse, hable con el Señor y dígale: Señor, yo quiero mantenerme, yo quiero llegar, yo quiero estar un día en el reino de los cielos. Por lo tanto, ayúdame, porque tú has prometido dar fuerza como la del búfalo y levantar nuestras alas como las águilas para poder volar contra toda tempestad, contra toda hueste, contra toda persecución. Podemos escapar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y quedarnos allí y sentir las caricias de nuestro Dios diciendo: bien, hijito, has corrido a mi presencia, ahora tienes seguridad, ahora tienes protección y ahora tienes vida eterna junto a mí. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y démosle gracias al Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que tú haces, Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Te damos a ti nuestra alabanza y nuestra adoración, porque tú eres grande, Señor. Porque tu fidelidad siempre está a nuestro lado, Señor. Porque tú siempre vas a estar con nosotros, Señor, y nunca nos vas a abandonar. Porque siempre estarás a nuestro lado, Señor. Aunque en el camino nos hayamos cansado, aunque en nuestro peregrinar tal vez hemos desviado nuestros pasos, tú has permanecido fiel, esperando nuestro regreso, esperando que encaminemos nuestros pasos nuevamente hacia ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor de la gloria. Grande es tu fidelidad, grande es tu amor, grande es tu benevolencia para con nosotros. Es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, Señor. Bendito. Nadie como tú, oh Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad, oh Dios, nos mantiene aún con existencia.
día nos extiende la mano. fidelidad. Cada momento nos levantas, oh Dios, tu fidelidad para con nosotros. Nadie como tú. Ayúdanos a ser mejores. Oh Dios, Ayúdanos a entregarte, oh Dios, nuestras vidas. es tu fidelidad. A vivir para ti, oh Dios, en medio de la tempestad de este mundo. Es tu fidelidad. Ayúdanos, oh Dios, a no sucumbir ante las cosas que hay en esta tierra. Es tu fidelidad. Que tu luz cada día resplandezca, Señor. Que tu luz cada día esté en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Milagroso Señor. Llena este lugar Y en este lugar de de tu presencia. Al descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creemos en ti, creo en ti. Descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti. Gracias te damos, Jesús, por todo el amor